Bien, en esta ocasión hablaremos sobre la sociedad de las naciones y los nuevos imperialismos. Cuando nosotros hablamos de nuevas naciones, nos vamos a referir al punto de partida, que es los países que vencieron durante la Primera Guerra Mundial. Estos van a establecer cierta hegemonía para la resolución de los futuros conflictos en Europa. Y también nosotros vamos a hablar sobre los nuevos imperialismos desde una perspectiva de las nuevas formas de gobierno que se van a desarrollar después de la Primera Guerra Mundial. Esto a raíz de que se van a abolir los imperios tradicionales que regían Europa antes de la Primera Guerra Mundial y ahora se establecen nuevas naciones con la creación de nuevos países y las nuevas formas ideológicas en las cuales estos van a imperar. Para comprender acerca sobre el tema, vamos a hablar también sobre el fin de la Primera Guerra Mundial y cómo esta tuvo un impacto eh, eh, a través de diversos tratados de paz que se firmaron entre los países vencedores y los países que perdieron el conflicto a gran escala que se llevó en Europa debido a las eh, potencias, ¿verdad? De la potencia de los aliados y la potencia de la Triple Entente. Estos países que vencieron o pusieron a disposición para toda Europa tratados que van a servir como medidas de prevención y medidas de reducción de armamento, de distribución de nuevos territorios y el establecimiento de pugnas en cuanto a impuestos o mejor dicho una consignación por daños de la guerra. Eh, también cada uno de los tratados tienen que verse desde un punto de vista individual, ya que todos los tratados que se crearon en, son funcionamientos o rigidez por cada país o sancionatorios para los países que perdieron. Por ejemplo, el primer tratado se, que se generó durante el fin de la Primera Guerra Mundial tenemos el Tratado de Trianón. Dicho tratado fue firmado el 4 de junio de 1920 entre los aliados y Hungría, en el Palacio de Versalles, Francia. Eh, Dicho tratado establece o responsabiliza al Reino de Hungría por daños causados durante la Primera Guerra Mundial y tuvo que pagar una consignación a raíz de los daños que causó durante el conflicto de la guerra. También establece que hubo una reducción de territorio del más del 65% y el 33% fue reducido de su población, así como también se le redujo la fuerza militar que éste poseía. Cuando nosotros hablamos de la reducción del 65%, prácticamente prácticamente se extingue el imperio de Austro-Hungría. Luego tenemos el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, Francia. El tratado condena al imperio alemán de haber iniciado el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Además, Alemania pierde el 13% de su territorio y el 10% de su población, que pasa a manos de los diferentes países que se crearon durante la resolución de estos tratados y la resolución territorial que estos van a sufrir debido a la modificación por medio del Tratado de Versalles, por el medio del Tratado de Trianon y así sucesivamente. También se redujo el ejército a 100.000 hombres y se le prohibió el reclutamiento forzado para volver a reactivar lo que es su estructura militar. Además de eso, su armamento y la fuerza marina quedó sin ningún buque de guerra y también se le confiscó cierto tipo de armamento que poseían ya debido a su extensión territorial. Se le redujo también el armamento
para evitar nuevas confrontaciones a futuro. Más adelante va a entrar Adolfo Hitler y va a ser el Tratado de Versalles quien lo impulse a generar la Segunda Guerra Mundial. Se estima que el Tratado de Versalles fue el más humillante para los alemanes y el más severo de todos. Únicamente el Tratado de Versalles lo que va a fomentar en la Alemania nazi de Adolfo Hitler es el rencor, la ira y sobre todo esa humillación que sufrió por haber perdido la Primera Guerra Mundial, y va a tomar decisiones muy trascendentales durante el desarrollo de su periodo presidencial, y así de esta forma va a generar nuevos reclutamientos a través de modalidades sociales como los Boy Scouts en Alemania, pero esto más adelante lo vamos a observar. Posteriormente, Alemania tuvo que pagar 269 millones de marcos de oro, un equivalente a 33 millones de euros en la actualidad. Tenemos también el Tratado de Saint-Germain, que fue firmado el 10 de septiembre de 1919 entre las fuerzas aliadas y Austria en el castillo de Saint-Germain, Francia. El tratado consiste en el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y además reconocer a los nuevos países que van a surgir de su territorio como países independientes, tales como Hungría, la creación de Checoslovaquia, Bohemia, Moravia, Silesia, Yugoslavia, Eslovenia, Bosnia y Croacia. Luego vamos a encontrar el Tratado de Xerez, que fue firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los países aliados en Francia. Este consiste en la reducción de territorio, limitándolo solo a Constantinopla y parte de Asia Menor. Luego tenemos el Tratado de Neuilly, firmado el 27 de noviembre de 1919 entre Bulgaria y los países aliados de la Primera Guerra Mundial, en el cual Bulgaria tiene que reconocer a Yugoslavia y otorgarle 400 millones de dólares en concepto de indemnización por daños de guerra, y Bulgaria tuvo que cumplir la sanción de una reducción de 20.000 efectivos que van a estar al servicio del ejército. Esta reducción es muy significativa, además de reducir su extensión territorial y otorgárselo a nuevos países que estaban emergiendo después de la Primera Guerra Mundial y a raíz de los tratados que se firmaron. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la desaparición de todos los imperios que van a imperar en Europa. El primero de ellos, a causa de la revolución que se encontraba dentro del auge de la Primera Guerra Mundial, es la Revolución Rusa de 1917, llevada a cabo por los bolcheviques dirigidos por Lenin. Este imperio desaparece el imperio del zar Nicolás II y se forma la Rusia comunista dirigida por Lenin, y posteriormente se va a generar, pues, como dice en la plantilla, más tarde se genera la Unión Soviética, que va a estar dirigida por Joseph Stalin después de la muerte de Lenin. El otro imperio que se divide y que pasa a ser Turquía en la actualidad, Turquía va a poseer la península de Anatolia y Constantinopla, es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano prácticamente se extingue y da origen a países como Irak, Pakistán, Egipto. Egipto se libera del Imperio Otomano. Luego tenemos el Imperio Austrohúngaro, que fue otro de los países disueltos, en donde vamos a encontrar a Estonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, entre otros. También
también Rusia comienza a perder territorios en el mar, en posesión del mar, posesión del acceso al mar. Más adelante lo vamos a ver. El imperio alemán finalizó y fue reemplazado por una república. Weimar tuvo que ser dirigente de esta república alemana y pagar las sanciones económicas y territoriales que se le impusieron después de la Primera Guerra Mundial, aplicando los tratados que se firmaron en Versalles. La colonia alemana pierde las colonias, o Alemania pierde sus colonias entre el Imperio Ruso y Francia. Alemania pierde el 15% total de su territorio y el 10% de su población. Alsacia y Lorena, que son territorios que le permitían abarcar espacio de Francia, fueron otorgados nuevamente a los franceses y dejando únicamente este espacio territorial que posee Alemania. Posteriormente, este 15% es significativo, ya que acortaba las distancias para llegar a Versalles o a París, y así también de este punto del 15% también sale parte de lo que es Polonia, y que es una de las prioridades a conquistar durante el periodo presidencial de Hitler, para volver a formar lo que es el imperio alemán desde una ideología nazi. Estos dos puntos, este punto y el surgimiento de Polonia, fueron trascendentales para que se reactivara la Segunda Guerra Mundial y así evitar la humillación que sufrieron con la firma del Tratado de Versalles. Polonia se restablece durante la Primera Guerra Mundial como un estado a costa de los territorios separados que tuvo Rusia, Alemania y el Imperio Austriaco o el Imperio Austrohúngaro. Parte de la separación de territorios y la anexión para formar Polonia se va a generar por el desmembramiento de los imperios rusos, alemán y austrohúngaro. Así también Rusia pierde el mar Báltico por 4 países que van a tomar posesión de la salida mediterránea para la exportación de productos, y Rusia va a tener que implementar otras salidas marítimas para que éste pueda tener un ingreso o tener posesión de este medio de mercado. Rusia pierde el mar Báltico, porque los países de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania no se integran a la Unión Soviética de Joseph Stalin, sino que son países separatistas o independientes de la ideología comunista bolchevique de Rusia. ¿Dónde se encuentra el mar Báltico? Es toda esta parte de acá. Todo esto es el mar Báltico. Acá nos encontramos con Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Y este era el acceso a la salida que tenía Rusia para exportar sus productos. Ahora Rusia lo va a hacer desde arriba, lo que significa más tiempo y más gasto de recursos de fletes. Fletes es, para quien no sabe, flete es el impuesto o el costo que tiene enviar un producto a otro lugar de destino. Así también encontramos la disolución del imperio austrohúngaro, o la separación o el desmembramiento del imperio, que significó la pérdida de sus territorios eslavos y la pequeña porción de países restantes de anexarse a Alemania, que se llevó, que esto generó en dividir al imperio y a formar países independientes con políticas independientes basados en la ideología de los nuevos imperialismos, la nueva modalidad política que cada país va a implementar según su ideología de país, según su ideología política, según sus necesidades culturales y económicas. ¿Cómo se distribuye el imperio austrohúngaro? Antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, todo este espacio territorial era de Hungría y parte de
Austria. Esto era todo un imperio que dominaba el imperio austrohúngaro, desde acá arriba, hasta fronterizo con Alemania, pero después de el tratado, después del tratado de Saint Germain, todo esto cambia a formar parte, como lo es el mapa actual, los siguientes países. Acá se encuentra Hungría, acá se encuentra Austria, ya como países independientes, países divididos. Vamos a encontrar a Eslovaquia, Sarajevo, Rumania, Suiza, Salzburgo, Croacia, Cracovia, y entre otros países entre otros estados que van a surgir después de la firma del Tratado de Saint Germain. Tenemos la reducción del Imperio Turco, que fue bastante significativo, debido a que pierde o se extingue por completo el imperio otomano y se convierte en lo que es en la actualidad Turquía. Todo esto era el Imperio Otomano antes y durante la Primera Guerra Mundial, a convertirse a esto después del Tratado de Sres, que vamos a encontrar que vuelven a ser Libia, Egipto, Irak, Siria, Líbano, Israel, Jordania, parte de Grecia, Bulgaria, Serbia, Rumania, Túnez, forman a ser partes de estados independientes, los cuales le permiten poseer y generar políticas independientes al Imperio Otomano. Por ende, Turquía solo se queda con Constantinopla y parte de Asia Menor, ¿sí? Asia Menor, que es acá. Esto es Asia Menor. Y Turquía solo se queda con este espacio territorial que, dicho sea, valga la redundancia, no pertenece a lo que es la Unión Europea en la actualidad, sino que es un país independiente que pertenece a Asia Menor. Y Turquía pierde toda la posesión territorial que poseía cuando existía el Imperio Otomano. Hasta acá es el contenido. Y acá les dejo la pequeña tarea. Ustedes van a desarrollar una línea de tiempo en su cuaderno sobre los tratados que surgieron durante la Primera Guerra Mundial, que ya se hablaron. Esos tratados están en un desorden, no están en orden cronológico, sino que usted va a crear la línea de tiempo estableciendo cuál fue el primer tratado y cuáles fueron sus objetivos a alcanzar. Y de esta forma usted va a establecer la línea de tiempo sobre los tratados que surgieron durante la después de la Primera Guerra Mundial. Bien, que tengan una feliz semana, un feliz día, y esto sería todo. Posteriormente, después de este tema, corresponde hablar sobre qué es la Gran Depresión, que también es consecuencia de los cambios geopolíticos, la sociedad de las naciones, y luego encontramos lo que es la Gran Depresión de 1929, que es producto de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Pero esto más adelante se lo voy a desarrollar. Que tengan una feliz semana, estudien, porque esto viene en el examen de mayo.